Reino físico acá en la tierra, el reino de los cielos que fue postergado cuando Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Venía a establecer un reino físico, pero los suyos le rechazaron, así que ese reino tuvo que postergarse y entonces ahí entramos nosotros como iglesia. De manera que cuando vas a los evangelios y en Hechos vas a escuchar no el reino de los cielos, bueno, en los evangelios sí vas a escuchar, pero vas a escuchar reiteradamente el reino de Dios. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué diferencia hay con el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Estamos bajo el reino de Dios o bajo el reino de los cielos? Y sabes que hoy vamos a ir a la luz de la palabra de Dios a ver las diferencias y en dónde nos encontramos ahora. Entonces vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos guíe y que sea Él quien prepare su corazón para que podamos estar entonces saliendo de este lugar con un corazón diferente, si es que tu corazón viene preocupado, si es que tu corazón viene ciertamente con algunas preocupaciones producto de todo lo que estás viviendo. Así que voy a pedirles que me acompañen en oración. Padre, te damos muchas gracias en esta oportunidad porque nos permites, como domingo número 26, no dejarnos de alimentar. Gracias porque los que nos acompañan vía Zoom, porque podríamos no tener estas tecnologías a disposición, pero en tu misericordia has enviado esta pandemia, Padre, pero también nos has permitido también disfrutar tu palabra usando las tecnologías a nuestro alcance. Es mi oración para que me puedas usar exponiendo tu palabra en este pasaje tan hermoso y que mis hermanos acá presentes, los que están conectados vía Zoom, los que están quizás viendo la predicación vía otras redes sociales, puedan tener un corazón sensible. Permítenos tener un corazón como un niño para poder recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada terminábamos entonces la serie Reactívate. Entonces tuvimos 4 domingos hablando la importancia de reactivar nuestro espíritu, de reactivar también nuestras emociones. Y entonces el domingo pasado Quique Toscano venía, nos acompañaba y entonces daba un hermoso salmo que David escribió cuando él estaba en la cueva de Adulam. Ustedes se recordarán. Así que de alguna manera hoy nos toca continuar con lo que comenzamos el año pasado, que es un estudio verso a verso en el libro o en el Evangelio según San Marcos. Que yo le podría decir el Evangelio según San Pedro, porque según se cree fue Pedro quien con ayuda de Marcos lo redacta, pero bueno, queda como el Evangelio según San Marcos. De manera que cuando llegamos al capítulo 10, la última ocasión que hablábamos del Evangelio según San Marcos, Israel estaba hablando acerca del divorcio. Una predicación bastante buena y una predicación que es, te metes en camisa de 11 varas, pero creo que dio una posición muy buena, que es la posición de la palabra de Dios, pero por obvias razones y por cuestiones de tiempo no alcanzó a abordar un tema muy importante que es ver a Cristo citando el Antiguo Testamento, ver a Cristo citando un principio de matrimonio. Y justamente quería traerlo a colación porque en este mes, por lo menos en el Marqués y también la gente del Querétaro está invitada, pero vamos a dedicar este mes a lo que tiene que ver con tu matrimonio, con nuestros matrimonios, porque si hablamos de que vamos a ir a fundar una iglesia en el Marqués y saber y ver lo que Dios está haciendo en el Marqués, necesitamos matrimonios fuertes. Por esa razón creímos que este mes va a ser dedicado a matrimonios y aprovecho el aviso, el 12 de este mes, es decir, el sábado a las 6 de la tarde, la IBM Remanente en Torreón, Coahuila, nos ha hecho una invitación para poder participar de un taller de matrimonio que lo va a dar un doctor en Argentina que fue nuestro profesor en el Instituto Bíblico dando la materia de hogar cristiano. Así que es un hermoso matrimonio ya grande que tiene un hermoso respaldo de su familia y nos va a hacer bien que nos podamos conectar y que sea de alguna forma el banderazo de salida para poder empezar a alimentar nuestros matrimonios. De manera que creo yo que vamos a ser bien bendecidos al finalizar el taller. Y en el caso del Marqués y también, ¿por qué no?, de Querétaro, nos va a ayudar a poder seguir sumando fuerzas para lo que Dios está haciendo en aquel lugar. Fíjate lo que dice ahí el Evangelio según San Marcos, acompáñame en el capítulo 10. Israel entonces abarcaba el capítulo 10, versículo de 1 al 12. Y fíjate, hay un versículo que en los últimos, en el versículo 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, ¿no? Acuérdate que estamos hablando del divorcio. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, y ahí va a citar, Va a citar a Moisés. O sea, es decir, va a citar Génesis capítulo 2. Y ahí vemos el primer principio, y de hecho vamos a estar enviando algunas grabaciones ahí en los grupos,
un poquito para poder estar arrancando en Génesis en cuanto a principios de matrimonio se refiere. Y el primer principio es el que encuentras en Génesis 2, que si lo llevásemos a cabo todos, te puedo decir que nos ahorraría muchos dolores de cabeza en un principio y después divorcios. Pero a veces siempre él gana el corazón de gallina, ¿no? Pero quiero decirte que si te vas a sentir ofendido, reclámale a Dios, porfa. Porque Él inspiró a Moisés para escribir lo que después Jesucristo está reiterando. Así que el primer principio dice, por esto llevará el hombre a su padre y a su madre para estar con su mujer. No dice así, ¿verdad? Dice, por esto, a ver, fuerte conmigo, dice, por esto, 1, 2, 3, no los escuché convencidos, por esto dejará, no llevará. Tengo la bendición de tener unos padres cerca de mí. A hora y media los tengo. Pero sabes que teniéndolos cerca son una bendición, pero si yo quiero velar por mi matrimonio, tenerlos en casa no sería lo mejor. Ahora, eso no significa que no los amo, ¿eh? Esto no significa que no los amo, significa que yo decidí un día ser harina de otro costal. Significa entonces que yo decidí obedecer a Cristo antes que las costumbres. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, matrimonio. Después continuando el verso, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno, dice la palabra de Dios. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y después dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. ¿Ves? Es un tema apasionante, no solamente ahora, hablar de matrimonios. Imagínate, hace 2000 años le volvieron a preguntarle, oye, danos otra vez ese estudio de matrimonios que bien nos hará. Así que le vuelven a preguntar lo mismo. Entonces, mira, quiero decirte con esto que si eres un matrimonio en Cristo, que ya ha caminado en Cristo por años, te va a hacer bien recordar principios que quizás se te han olvidado. Te va a hacer bien recordar principios que nuestro Señor Jesucristo viene diciendo a lo largo de toda la palabra de Dios, porque acuérdate, la palabra de Dios fue inspirada por Él. De manera tal que durante el mes de septiembre vamos a tener una serie de estudios que van a apuntar precisamente a tu matrimonio, porque necesitamos salir de esta pandemia con matrimonios fuertes. Y creo yo que esta pandemia ha servido para poder ver lo que hay en el corazón de tu matrimonio. Así que por esa razón hemos orado para que este mes sea un mes del matrimonio. De manera que llegan los discípulos, en casa volvieron los discípulos y dice ahí, preguntaron de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Impresionante. Y podríamos dedicar más tiempo. Hay muchos libros que hemos recomendado que son, la verdad, oro molido. Así que si por ahí no tienes idea de algún libro y que tu matrimonio está pasando por circunstancias adversas, acércate conmigo, acércate con Irra, porque te vamos a recomendar buenos libros que hemos estudiado. ¿Ok? Ahora sí, después de todo este comercial, preparando un poquito lo que va a ser el mes de septiembre, arrancamos con el verso o el pasaje que me toca el día de hoy, que son 4 versículos. Dice ahí, Jesús bendice a los niños. Vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 4 versículos en el siguiente contexto. Y esto es lo hermoso de estudiar la palabra de Dios en su contexto. Porque a veces puedes agarrar el versículo, que me ha tocado escuchar este versículo fuera de contexto y puedes decir muchas cosas. Normalmente lo agarras en el día del niño. Dejad a los niños venir. Y está hermoso, es un verso hermoso. Pero no olvidemos el contexto. Porque entendiendo el contexto vamos a entender por qué razón hay una enseñanza para los padres, hay una enseñanza para los discípulos, hay una enseñanza para los fariseos y esa enseñanza parte de los niños. Así que quizás te vas a sentir identificado con esos padres que acercaban a sus niños, posiblemente te vas a sentir identificado con ese discípulo que ha comenzado a caminar con Cristo y posiblemente vas a entender que aún de tus hijos, de tus pequeños vas a aprender grandes cosas y vas a ver también el carácter de Cristo. Se indignó. ¿Qué ola? Se indignó. Vamos a analizarlo un poquito. Entonces, recordemos que estamos
casi 3 meses antes de la crucifixión. Estamos entonces ya ubicados en la región de Judea. Recuerda que Cristo hizo 3 años ministerio cuando estuvo acá en la tierra. Ya sabemos toda la historia, desde los primeros capítulos de los evangelios. Nace en Belén, tienen que huir a Egipto, regresa. La palabra de Dios nos dice o registra que hasta los 12 años, o por lo menos nos registra la vida de Cristo hasta los 12 años. Dice que a los 12 años bajaron de Nazaret o subieron de Nazaret a Jerusalén para hacer todas las festividades en Jerusalén que tienen que ver que cada año los judíos hacían. Así que ves a Cristo bajando con sus padres, después van regresando hacia Nazaret. Y dice que en el camino entonces iba José y María, y claro, Jesús tendría 12 años, bueno, de lo que nos dice la palabra de Dios, tenía 12 años y de pronto María seguramente iba con sus comadres. Ayer, por ejemplo, las mujeres tuvieron una hermosa reunión en el Marqués, y seguramente como María, como buena mujer, se habría ido con sus comadritas platicando. Nosotros los varones el día jueves nos sentamos, bebemos el estudio, estamos ahí, oramos y vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? Pero ayer las mujeres nos tocó a Iván y a mí hacer de guardaespaldas. Fuimos a dejar a mi hijo, regresamos, pasamos a cargar gasolina, regresamos, a la mejor ya terminaron o no, seguían. Bueno, seguimos ahí platicando en la camioneta, discipulado, pues ya veíamos que la hora pasaba y pues seguía, ¿no? Así que, pero nos encanta eso de las mujeres son un ejemplo para nosotros. Después nos enteramos que estaban chismeando, qué Biblia, qué palabra de Dios, estaban chismeando, así estaban leyendo la palabra de Dios, qué hermoso. Así que va caminando Cristo delante y atrás van los 12 y los 12 caminando atrás van hablando de cosas no espirituales. Oye, ¿y en el reino quién va a ser el primero? Así que llegan a Capernaum, ¿de qué estaban hablando? ¿Viste como cuando tu esposa o tu cónyuge te cacha y traga saliva? Híjole, pues ¿cómo le digo? Bueno, Señor, mira, estamos platicando de quién iba a ser el primero. Agarra a un niño, lo sienta en sus piernas y les echa una letanía. No se enoja con ellos, hay un cambio de enfoque. Habíamos hablado en esa predicación. Así que estos hombres están batallando con algún puesto. Y les recuerda, tengo que ir a la cruz. Recuerda una cosa también, los 12 no tienen el Espíritu Santo todavía como tú lo tienes. Así que son hombres que están batallando con su carne, pero tienen al Maestro de maestros, al Señor de señores, al Pastor de pastores, instruyéndolos. Y aún así uno le falló para que se cumpliese la Escritura. Pero tuvo oportunidad el buen Judas Iscariote. Esto es tema para otra predicación, pero lo tienes ahí a nuestro Señor Jesucristo, ahora enseñándoles acerca del divorcio a los fariseos. Los discípulos llegan a la casa, ojo, ya no están en Galilea, en la región norte de la tierra de Israel. Están ahora en la región de Judea. Y están camino a Jerusalén, casi le queda 3 meses, así que están en alguna casa y ahí les vuelve a reiterar la enseñanza en cuanto al divorcio, porque ellos durante años han visto cosas respecto al divorcio. No les queda claro, así que Señor, a ver, explícanos otra vez, no entendimos del todo, les explica. Pero todo el corazón de los dos está batallando. Así que cuando entramos al versículo de Marcos capítulo 10, después de haber visto el principio del matrimonio, después de haber visto todo el contexto, ojo, después, más adelantito, en los capítulos más adelante, Cristo les va a decir por tercera ocasión que es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz y que resucite al tercer día. Uno podría pensar, ya la tienen clara, ya te dijeron 3 veces, pero inmediatamente después se acercan 2 de sus discípulos con su mami y le dice la madre a Cristo, oye, te quería pedir un favor, Señor, a ver, dime. ¿Es posible que cuando tú estés en la gloria de mi hijo se siente a la derecha y el otro en la izquierda? ¿Ves? Como tú y como yo. Podemos caminar 3 años con Cristo y aún así hay cosas que nos van a costar en nuestro matrimonio, porque así te enseñaron. Hay cosas que te van a costar como padre, porque así lo viste. Pero Cristo, si algo tiene, es una paciencia para tomarse el tiempo, enseñarte y a través de personas, a través de circunstancias, revelarte verdades que hasta ese momento, ya entendí, y después vas a volver a batallar. Así que tienes a Cristo, y dice ahí, y le presentaba niños para que los tocase. Ahora, qué interesante que los padres tenían la iniciativa para llevar al carpintero de Nazaret y que lo tocase a su hijo y que lo bendijese. Recuerda una cosa, estamos en una cultura judía. Y acuérdate que en la cultura judía se acostumbraba mucho que los abuelos, los padres al morir bendecían a sus nietos.
¿Dónde ves este ejemplo? Por ejemplo, al final de Génesis, ves a un Jacob bendiciendo a sus nietos. También ves a Jacob bendiciendo a sus hijos, repartiendo bendiciones. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento ves varones de Dios bendiciendo a sus hijos. Así que tienes a estos padres. En este carpintero de Nazaret dice, yo quiero que este carpintero de Nazaret, del cual se ha escuchado bastante, bendiga a mis hijos. Ahora, ¿por qué buscan la bendición de Cristo, de este carpintero de Nazaret? ¿Por qué no la bendición de algún otro fariseo? De hecho, las buscaban en los fariseos o esos maestros grandes de la ley que de pronto, wow, qué maestro, por favor bendícelo. Y si puedes, tómalo de discípulo. Como un Saulo de Tarso que fue enseñado bajo los pies de Gamaliel. Pero de pronto tienen este carpintero de Nazaret que es más accesible, pero a comparación de otros fariseos o doctores de la ley, Jesucristo enseña como quien tiene autoridad. Así que es un hombre que no solamente enseña como quien tiene autoridad, sino además también ha hecho grandes milagros. Así que posiblemente lleva para que les bendiga y no están pensando, oye, predícales el evangelio, ellos están pensando en la bendición terrenal. Ahora, tampoco los juzguemos. Así que ante este escenario ves a unos padres que tienen la iniciativa de llevar a sus hijos delante de Cristo. ¿Por qué no lo tenemos nosotros? ¿Por qué nosotros no tenemos la iniciativa de llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos delante de Cristo? ¿Y cómo lo haces? Trayéndolo a este lugar. Bueno, ahora un poquito complicado, ¿no? Pero enseñándoles verdades bíblicas, enseñándoles lo que Dios ha hecho en ti. Quizás tomando un tiempo también para tener un devocional familiar y quizás desnudarte delante de ellos en el sentido espiritual. Mira, papá o mamá ha fallado muchas veces en estas ocasiones. Yo por eso mi consejo es este. No solamente porque la palabra de Dios lo dice, sino porque yo ya me enteré o yo ya me di de topes con esta pared. O como dirían nuestros filósofos mexicanos, yo he tropezado nuevamente con la misma piedra. ¿Por qué vas a tropezar tú? Y entonces tienes a estos padres que son personajes secundarios, pero tienen la iniciativa de llevar a sus hijos delante del carpintero de Nazaret. ¿Sabes? Una de las cosas que nos encanta aquí en la IBM y que nos hemos desafiado desde el principio, nosotros los pastores también estamos para enseñar a los niños, No es exclusivo solamente de mujeres. Hay congregaciones que solamente está reservado para mujeres. Y no digo que las mujeres lo hagan mal, lo hacen bien. Pero, ¿sabes? Les hace bien a los niños poder ver una autoridad enseñándoles a ellos porque les estamos dando la importancia que ellos también merecen. Así que el domingo pasado me tocó compartir con ellos acerca de un misionero que fue a la India y disfruté dar un bonito mensaje. No sé si los niños lo escucharon, pero parecía youtuber y hoy Martín, por ejemplo, compartió, yo quiero pensar que un hermoso mensaje, digo quiero pensar porque no lo he visto, pero yo sé y conozco a Martín. Y Martín tuvo que ponerse las pilas y te felicito Martín porque tuvo que ponerse las pilas para meterse a la tecnología. Bueno, entonces, nosotros también hacemos de nuestra parte. Clínica de inglés, verano. Este año extrañé a los monstruitos, que yo de cariño, ¿cómo les digo, Maru? Engendritos. Porque fueron engendrados, ¿no? Ay, no, pues es que así dice Leila, fueron engendrados. Entonces, hoy los extrañé, pero cuando están ahí, cuando estoy dando la clase, yo disfruto dar la clase con los chamacos, porque ves su rostro. Te puedo decir que un rostro hasta mejor de que los adultos cuando enseñamos verdades bíblicas. Así de fácil. Entonces estamos ahí con los niños, llevando a los niños a Cristo. Y que la bendición provenga de su palabra a ellos. Así que tienes a estos padres llevando a los niños con este carpintero de Nazaret que no tiene estudios, que es un hombre común y corriente, que es un hombre que si tú ves a un fariseo y ves a este carpintero, yo daría más por ese fariseo, por sus vestiduras, pero este humilde hombre, carpintero de Nazaret, enseña como quien tiene autoridad. A ese hombre tú decidiste acercarte. Y entonces dice la palabra de Dios, y presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Discípulos reprendiendo. Ahora, ¿por qué los reprendían? ¿Sabes que cuando das un poquito de autoridad, a veces la gente, gracias a Dios no pasa acá en estas iglesias bíblicas misioneras, pero cuando das un poquito de autoridad, a veces la gente se engrandece? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una línea delgada entre dar una responsabilidad para que la persona crezca o dar una responsabilidad y la persona a lo mejor se agranda y entonces llegamos al punto cuando Pablo le dice a Timoteo, no pongas a un neófito, a un nuevo convertido en una responsabilidad. Y nos la jugamos por ustedes, porque a veces vamos a poner, por ejemplo, un nombre, Félix, te toca dar un estudio.
te toca dar un estudio en el Marqués, pues vamos a lanzarte. Y uno, híjole Dios, ay, bueno. Y ahí estamos escuchando por decir un nombre, Félix, ¿no? Y ahí va Félix. Félix va creciendo. Ahora, ¿cuál es el miedo y cuál es la oración de nosotros, los pastores? Vamos a orar para que esto no lo agrande. ¿Vieron como las galletitas de animalitos que lo avientas al agua? ¿Qué pasa con esa galletita de animalitos que lo avientas al agua? Yo no quiero que la galleta Félix le eche el agua como galleta de animalitos en el agua, ¿no? Entonces uno es muy temeroso porque uno va en el discipulado y mi temor es que cuando uno está discipulando a un José, a un Iván, a X, a Y, a Juan Pérez, es que se agrande como galleta en el agua. Ay, es que ya sé, es que Paco me está discipulando. A ver, mi hermano. Los pies en la tierra. Los pies en la tierra. Y entonces tienes a estos dos hombres. No, lo que pasa es que yo he caminado con Cristo. Ya va para más de 2 años y medio, he caminado, he visto los milagros, así que yo soy su guarura, yo estoy acá, yo estoy para... No, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo traes aquí a tu chamaco? Ve cómo ando dando escándalo. Y a veces nuestro temor es que quizás en el discipulado, o mujeres también, se engrandezcan. Les vamos a dar la oportunidad, porque tampoco vamos a ser nosotros solos. Ahorita estamos como responsables, Dan y yo. Esa es la realidad. Lo que está pasando ahorita en el Marqués y la autoridad que podemos tener ahorita, Dani y yo, es porque hemos orado también con la iglesia, porque hay un ejército de oración no solamente en México a través de las IBM, sino también en Argentina y están orando por nosotros. Así que puedes pensar, no, es que nada más está Dani, está Paco y yo, no, tranquilo, Salud, tranquilo que en algún momento dado te va a tocar y te vamos a hacer el ministerio de limón. Y Luis y Friedan sabe cuál es el ministerio de limón, te vamos a exprimir. Pero necesitamos probar tu carácter, necesitamos animarte, así como Cristo formó a estos 11 hombres o a estos 12 hombres, los tuvo que formar y enseñar y vez tras vez ellos fallaban. Bueno, eso esperamos también en nosotros de ti, que falles, porque también nosotros hemos fallado y vamos a fallar. Pero gracias a Dios tenemos gente detrás nuestro, como los líderes de esta iglesia, o allá en Argentina, que también nos están marcando para poder no agrandarnos como galleta en el agua. Entonces estamos ahí, estamos juntos. Así que es un temor el nuestro que enseñándote la palabra de Dios te creas superior y después digas, no, yo no necesito de ello, ya puedo hasta fundar una iglesia. No, mi hermano, no pienses así. No pensemos así. Porque entonces, ¿sabes qué va a pasar con Cristo? Se va a indignar. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos lo empezaron ahí a ver, aléjense, que Cristo no tiene tiempo para ustedes, chamacos, lléguenle. Desde el versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Fuerte la palabra. Fíjate, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, Pablo dice en Corintios que no celebremos la Santa Cena indignamente. Y no es el concepto de enojado, es indignamente sin dignidad, sin respeto a Dios. Pero esta palabra indignado es enojado. Entonces tienes a estos hombres, sacerdotes, tienes a estos fariseos, a estos doctores de la ley, viendo las maravillas, les da un enojo. Bueno, esa indignación que aparece ahí es la misma palabra que representa lo que Cristo hizo con sus discípulos cuando vio que empezaron a detener a los niños. Se indignó, se enojó. Ahora, no es un enojo como el que muchas veces nosotros tenemos. A veces nosotros nos enojamos por las cosas incorrectas. Se te cae el celular. Cayéndote el celular, a tu esposa se le cayó el celular, se le rompió algo y te indignas, brother, es un celular. Voy a contar algo de un matrimonio. Un día un matrimonio le llama a la esposa a su esposo, papi, choqué la camioneta. Ahora mira, en el momento dices, ay, ¿estás bien? Sí, bueno, están los seguros. Ahora yo me puedo enojar, ay, que no sé, mi camioneta, brother, ¿me voy a indignar por eso? Me enojaría más bien si mi esposa no hiciera lo propio o no hiciera su responsabilidad con mis hijos cuando yo no esté. Por eso sí vale la pena indignarme. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué es lo que te indigna? ¿Qué te indigna en tu vida cristiana?
¿Te indigna cositas materiales? Mira, hay un hombre que se llamó C.S. Lewis. C.S. Lewis fue el autor de las Crónicas de Narnia. Tú lo has visto, Disney sacó las Crónicas de Narnia. Bueno, C.S. Lewis fue cristiano. Un hermoso inglés escritor cristiano que dio un testimonio impresionante. De hecho, las Crónicas de Narnia, si tú ves todo lo que es la historia, está basada en la vida de Cristo, Porque él cuando escribe está pensando en sus sobrinos, que son niños. Y quiere acercarlos a Cristo. ¿Cómo lo hago? Voy a escribir una novela, Las Crónicas de Narnia, que escribe para sus sobrinos y después se hacen una fama mundial hasta el día de hoy. Bueno, C.S. Lewis escribe, el hecho de que nuestro corazón anhela algo que la tierra no puede proveer es la prueba que el cielo debe ser nuestro hogar. Pero a veces hacemos cosas de la tierra necesarias para poder vivir una vida plena. Pero ¿sabes qué? Cristo te lo ha dado todo, la salvación. Ahora eso no significa y no te animo a que entonces ya deshazte de las cosas materiales. No, Dios te las ha dado para que tú seas mayordomo. Úsalas. Pero no te indignes si algo de esas cosas materiales te son quitadas o te son afectadas. Indígnate por las cosas que valen la pena. Como Cristo se indigna por estos hombres, claro, se indigna con ellos, no con los padres, se indigna con ellos, se enoja con ellos. Yo aquí en mis anotaciones ponía, te puedes enojar porque tu auto lo chocaron. Te puedes enojar quizás, y eso vale la pena, porque tu hijo está tomando una decisión no muy sabia. Eso vale la pena indignarse. Eso sí vale la pena porque tú le estás dando consejos y tú sabes que si hace eso, si toma esa decisión, tú sabes cuál va a ser el final porque a ti te pasó lo mismo. Eso vale la pena que te indignes. No por cosas materiales. Así que tienes al carpintero de Nazaret viendo a sus discípulos, pero no juzguemos a los discípulos, porque acuérdate, ¿qué es con lo que están luchando los discípulos? Liderazgo. ¿Qué es lo que está en la mente de estos discípulos, en su cosmovisión? Yo quiero un papel en el reino. Así que qué mejor oportunidad para Cristo, agarra a unos niños y vamos a ver la enseñanza, pero Él tiene una pasión, o más bien, tiene una compasión por sus 12 hombres, sabe que están batallando, como Él sabe que también tú estás batallando con ciertas cosas en tu vida espiritual, en tu matrimonio o en tu familia. Y a lo mejor Él está indignado con la forma en la que estás llevando las cosas. Así que se enoja, se indigna, pero lo hermoso es que entonces les va a llevar una enseñanza, porque no se queda con la indignación. De hecho, Marcos, el Evangelio según San Marcos, es el único evangelio que registra este sentimiento de Cristo hacia sus 12. Tú lees los pasajes paralelos en Mateo y en Lucas y no maneja esa palabra. Pero acuérdate que Marcos está dirigida a los romanos, a un público romano. Así que si algo tiene el Evangelio según San Marcos es que se va rápido. Son solamente 16 capítulos, es el Evangelio más corto, pero le interesa resaltar el carácter de Cristo a estos romanos. Así que de pronto tienes a estos 12 hombres que están batallando como tú y yo batallamos y Cristo se indigna. Y después de que se indigna, entonces viene la enseñanza, porque así también lo hace con nosotros. Hoy nosotros estamos yendo al Marqués, pero pregúntale a la gente que estuvo antes de orar por el Marqués, que lleva tiempo congregándose acá. ¿Sabes? Creo que el Señor ha usado circunstancias en la iglesia, en esta congregación, para nosotros poder ir al Marqués con un corazón diferente. Porque de pronto es necesario que como equipo y de manera personal, Dios esté trabajando en nuestros corazones. Y así lo hace el Señor. Usa circunstancias para poder enseñarte cosas que de otra manera no podría hacerlo. Ni aún un instituto bíblico ni un seminario podría enseñarte las grandes cosas que te puede enseñar a través de las circunstancias. Que Él preparó de antemano para que en este caso nosotros hoy vayamos junto con Shana, Dan y Pao con una actitud diferente. ¿Y qué es esa actitud diferente? No vamos porque nosotros somos los superpowers, ¿no? Nosotros vamos porque el Señor nos ha encomendado y entendemos que es la obra de Dios. Y nos sigue enseñando. Y entonces al comienzo de esta cuarentena o al comienzo de este año, y ustedes son testigos, este es el plan para el Marqués. Sí, querido, sí, querido. Y nos vino la pandemia, cambio de planes. Como dice Google, redireccionando. ¿Y qué haces, Dios? Otra vez. Sí, Paco, porque quiero enseñarles que no es tu obra, es mi obra. Eclesiastés 11:5. Así como no conoces cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, así como tampoco sabes de dónde viene el viento y hacia dónde va, así también es la obra de Dios. No puedes comprenderla. Es la obra de Dios.
Y de pronto ayer conté 15 mujeres, Dios, gracias. Y el jueves pasado habíamos, creo que 8 varones y faltaron algunos, Dios. Sí, pero Paco, no te agrandes como galletita animal en un vaso de agua, porque no es tu obra. No es de que, ay, sí, mira lo que yo puedo hacer. No, no. Porque Paco a veces agranda. Gracias a Dios ustedes no se agrandan, pero Paco sí a veces lucha con eso. Así que el Señor tiene que mostrar constantemente, no es tu obra, es mi obra. No es tu obra, es mi obra. Dios también te está enseñando a ti. No eres tú, soy yo. No es porque tú eres súper, no soy yo. Y entonces dice la palabra de Dios acá, Jesús indigna y les dijo, y ahí viene la enseñanza, fíjense bien, necesitamos humildad no por mis logros o méritos, y el mejor ejemplo, los niños. Apóstoles, discípulos, ustedes necesitan un ingrediente, se llama humildad. Y el mejor ejemplo para representar esto es los niños. Porque ¿qué aprendemos de los niños? Bueno, aprendemos de los niños que hay humildad, hay confianza, hay dependencia. Claro, ¿de qué tipo de niños hablamos? Bueno, los niños hasta los 12 años, que es la palabra que está usando en el griego. Que curiosamente es la edad en la cual es la última parte de su vida que conocemos hasta los 12 años y después volvemos hasta los 30 años cuando comienza su ministerio. Entonces, como que chicos, de los niños podemos aprender humildad, que es lo que les falta a ustedes. Podemos aprender dependencia, que es también lo que les falta a ustedes, pero también podemos aprender confianza. Tranquilos, chicos. Tranquilos. Ahora, me quedan 3 meses, así que tenemos que acelerar el proceso de enseñanza. Pero Cristo descansa porque después de que ascienda a los cielos les va a enviar un consolador, el Espíritu Santo, en Hechos. Pero por ahora tiene que batallar con su carne, así que Él está tratando de enseñarles en la carne lo que tienen que hacer, porque no hay plan B. Estamos yendo al Marqués, no hay plan B, no hay plan B. Y ya nos vamos a cambiar a la casa y no hay plan B. Bueno, si no funciona nos regresamos aquí a Corregidora. No, ya no hay plan B porque vamos a vender la casa. Así que vamos a estar allá. No hay plan B. Así que tienes a estos 12 escuchando lo que Cristo está diciendo. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Chavos, déjenlos venir a mí. No se lo impidan. No se lo impidan porque dice, de los tales es el reino de Dios. Quiero que pongas atención en estas palabras. ¿Por qué de ellos es el reino de Dios? Cuando nosotros llegamos a Cristo, trata de ubicar un poquito cuando conociste a Cristo. Tenías un aspecto de niño. En humildad recibiste el regalo que no merecías. Confianza. Humildad porque dices, pues es que sí, la verdad, ya he probado tanto y me he dado cuenta que no sirve. Bajaste la cabeza. Confiaste en tu salvación a Cristo y esa dependencia en Cristo. Así que hoy estás en el reino de Dios, no en el reino de los cielos. Yo te había dicho al principio que íbamos a hablar un poquito de estas diferencias. Claro, el reino de los cielos tiene que ver con un reino físico. Con un reino físico que Cristo quería establecer, pero fue rechazado cuando vino, así que se postergó. Hasta ahorita van 2000 años y creo que va un poquito más. Cristo va a venir con poder y gloria a establecer su reino en esta tierra. Un reino físico. Pero entonces, cuando Él fue rechazado, ¿qué sucedió? Entonces establece un reino espiritual, el reino de Dios. Ahora, hay varios pasajes que podríamos hablar acerca del reino de Dios. Por ejemplo, tú escuchas a Cristo hablando acerca del reino de Dios, pero también un Pablo predica el reino de Dios. No dice predica el reino de los cielos, porque ese está para venir más adelante. De hecho, Hechos 28, versículo 30, cuando Pablo está en la prisión, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios. Y dice ahí, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En el reino de Dios su justicia es imputada en nosotros. Capítulo 14, verso 17 de Romanos, porque el reino de Dios, dice Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo una gringuita puede tener relación con una mexicana, con una argentina? Bueno, ¿y por qué nos sentimos como, bueno, Vela le dice a Maru, tía, gracias tía, o a Irra, tío? ¿Por qué esa confianza? Porque estamos en el mismo reino, compartimos el mismo espíritu. Después encuentras ahí también en capítulo 17, versículo 20 de Lucas,
preguntado por los fariseos cuando había preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ves? No es un reino físico. Ahorita estamos en un reinito y es el reino de Dios. Por eso quizás esta cuarentena nos ha servido para valorar ese reino, porque sí, a pesar de que nos conectamos en Zoom y nos estás viendo ahí a través de tu computadora, de tu celular, pero falta esto. Así que aprovecho esta oportunidad para que quizás el próximo domingo reserves tu lugar y vengas y alabes a Dios y adores a Dios de manera presencial. Te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Ahora, no hay nada de místico, no hay magia, pero es Dios haciéndonos entender que nos necesitamos entre nosotros en este reino del mundo, en este reino de Satanás. Hay un reino de Dios y somos nosotros. Y estamos para brillar. De manera que cuando Cristo, continuando con el pasaje, dice, y vuelvo a repetir, les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De estos pequeños es el reino de Dios. Nosotros llegamos como niños y estamos en el reino de Dios. Pero fíjate, interesante, versículo 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nosotros ya entramos al reino de Dios, pero hay unos que no han entrado. Porque quizás en su actitud son soberbios. ¿Qué es lo contrario de humildad? Soberbia. ¿Qué es lo contrario de confianza? Desconfianza. ¿Qué es lo contrario de dependencia? No, yo soy independiente, no, yo no necesito de Dios. Mira, me va bien económicamente, así que no, gracias. Es más, Dios y yo somos amigos, tranquilo. Entonces, cuando tú entraste al reino de los cielos, tu actitud fue de humildad, fue de dependencia, fue de confianza. A propósito, en Juan 3, siempre hablamos del versículo 16 de Juan 3, porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Ahora, esa conversación está en un contexto en donde tienes a Cristo hablando con un fariseo. Tienes a Jesucristo hablando con un gran doctor de la ley. Y dice Juan 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú naciste de nuevo. Ahora ves y estás en el reino de Dios. Pero hay un cielo que nos espera. Ahora hoy estás en el cielo, en el reino de Dios, pero hay algunos que todavía no están en el reino de Dios. Y entonces ahí aprovecho para decirte, hermano, este mes de septiembre vamos a aprovechar redes sociales para invitar a otros a que entren en el reino de Dios. Y que sea nuestra oración, que nuestros contactos que tenemos en redes sociales tengan una actitud de niños humildes, de dependencia, confianza. ¿Sabes cómo va a ayudar un poquito también? ¿Cómo te ven hoy a ti? Y a lo mejor cuando ellos y tú publiques en tu estado de WhatsApp el desafío y oye, ¿qué onda con eso? ¿Qué significa esto? Vas a tener que hablar acerca del reino de Dios. Es que yo era antes, ahora soy. Antes estaba en otro reino, y si quieres ser más bíblico, yo antes estaba en el reino de Satanás, ahora estoy en el reino de Dios. Pero sabes una cosa, Dios te está invitando a que entres a este reino, que nazcas de nuevo. Así que de pronto septiembre se presenta una buena oportunidad para poder predicar a otros acerca del reino de Dios. Lo hizo Cristo, lo hizo Pablo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Sabes que nosotros estábamos orando ahí en el Marqués para ver, bueno, ¿de qué manera vamos a predicar el evangelio? Y la gente difícilmente te va a aceptar algún folletito. Y bueno, se presentó esto, buenísimo, peladito y a la boca. Y de pronto entonces hay diseñadores gráficos que están poniendo su mayor esfuerzo para darle una calidad excelente, porque Dios se merece la excelencia. Y de pronto también invitaron a Fer Astorga: Fer, échanos la mano, y el Fer también va a entrarle. Y de pronto tenemos a 26 países, 3,000 personas inscritas, es decir, 3,000 oportunidades para presentar el reino de Dios. Amén. ¿Qué te puedo decir? Amén. Y todo va a tener que empezar mañana con doblar rodilla a orar.
Y mañana en algún momento me encantaría que te puedas meter al Zoom, que ya te enviaron ahí a tus grupos de WhatsApp, para que estés primeramente orando específicamente por las personas a las que les vas a predicar el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque un día a ti también te lo predicaron. Y tú te comportaste como un niño. Y estás acá en este reino. Por esa razón el Señor Jesucristo, el carpintero de Nazaret, está hablando con estos 12 hombres que están batallando con su naturaleza carnal y les está diciendo: chavos, me indigna que se porten así. Déjenlos venir a mí. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Pero el versículo 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, simple, no va a entrar en él. Señor, pero yo estaba haciendo buenas obras, sí, pero te faltó confianza, te faltó humildad, te faltó dependencia, está padre, pero no era el boleto de entrada al cielo. Tu boleto de entrada al cielo era depender de la salvación de mi hijo. Tu confianza en la salvación a través de la sangre de Cristo, pero también la humildad. Y hay más cosas que podremos aprender de los niños. Yo no lo quería hacer tan extenso porque quiero que quede bien, bien clavado en tu corazón. Así que de pronto entonces tienes esta situación, versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El reino de Dios no se gana por medio de logros o méritos humanos. Debe ser recibido como el regalo de Dios por medio de una confianza simple, por parte de aquellos que reconocen su incapacidad de ganarlo de cualquier otra manera. Eso vas a tener que predicar durante este mes de septiembre. Y bueno, digo mes de septiembre, pero la idea es seguir predicándolo, ¿no? Así que este mes de septiembre se va a presentar una buena oportunidad. Va a ser bueno que empieces a memorizar la palabra de Dios y versículos. Si no tomaste el curso del día miércoles y el día viernes de cómo abordar a una persona, quedaron en el YouTube, así que puedes verlo, porque Dios seguramente va a traer personas delante de ti que producto de la pandemia están en una necesidad espiritual y tú eres quizás la respuesta para ellos. Pero te invitaría entonces a que comencemos orando por ellos. Hermanos, estamos en un reino de tinieblas. Y Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, hermanos, tienen que resplandecer como luminares en este mundo, en medio de una generación que tiene dos aspectos, maligna y perversa. Ustedes tienen que ser luz. Pero agárrense de la palabra de Dios. Hermano, hoy estamos enfrentando la vida cristiana, a diferencia de estos 12, en ese momento solamente tenían el Antiguo Testamento. No había Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino después, como decía hace rato, pero hoy tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo. Si a eso le quieres sumar más instrumentos o herramientas que Dios ha provisto, tienes hermosos libros de autores que Dios ha utilizado para poder iluminar mejor ciertos pasajes de la Biblia. Así que tenemos a estos 12 hombres que están batallando, ya quedan 3 meses, siguen batallando, y no es casualidad que en el mismo capítulo 10, versículo 17, ahora fíjate, en los primeros versículos la enseñanza va hacia los fariseos, en realidad hacia todo, pero centrado en fariseos. Los pasajes que acabamos de ver el día de hoy, la enseñanza va centrada específicamente a los discípulos. Porque los padres pues estaban así como cuando tú te encuentras en el fútbol, ¿no? Tú eres director técnico y cuando juega la selección mexicana, tú según sabes qué hacer, sabes los cambios, y si por ti fuera, México va a ganar. Y estás ahí viendo cómo se juega. Así estaban los padres de los niños, viendo ahí cómo Cristo los regañaba, y ahí a los discípulos, ellos estaban de espectadores, ¿no? Ellos nada más querían, pues yo nada más vine por la bendición. Bueno, entonces la enseñanza va hacia los discípulos de Cristo, tú eres discípulo de Cristo. Pero en el versículo 17, entonces, en contraste a los niños, el Señor usa al joven rico. Fíjate, nada más, aunque no me toca, porque también soy, pero la semana que viene lo voy a abordar, no recuerdo quién le toca, pero dice, al salir él para seguir su camino, ¿a dónde? A la cruz, a Jerusalén. Vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, ni digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él,
afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícil entrarán en el reino de qué? En el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Entonces ya no les prediquemos a los ricos. Ya no haríamos acepción de personas. Hermanos del Marqués. El Marqués está compuesto de muchos fraccionamientos y hay de todos los colores y sabores. Dios los ha puesto en héroes, pero también existe Real Solares, Rincones del Marqués, existe Cibatá, que está dentro del municipio del Marqués, existen Los Encinos y existen un montón de lugares. No, es que mira la casa que tiene, no dice que los ricos no entran, no, ni perdamos el tiempo, no, vamos a tener que entrarle. Y seguramente nos van a basurear porque su confianza está en las riquezas. Pero también entre ellos hay hermosos hermanos que todavía no son hermanos, pero que van a estar en el reino de Dios con nosotros. Así que qué responsabilidad la nuestra, ¿no? Familia, tenemos desafíos para este mes de septiembre. Estamos en el reino de los cielos, pero hay unos que no están en el reino de los cielos. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Predicarles lo que una vez nos predicaron. Pero es nuestra oración que no te agrandes como galleta de animalito en el agua. Sé humilde. Hay muchos que durante este mes quizás van a pasar del reino de las tinieblas a tu reino, y oramos para que nosotros seamos usados como herramientas dignas delante de ti, herramientas limpias delante de ti. Así que oro por mis hermanos del Marqués, oro por mis hermanos de Querétaro, oro por cada una de las personas que nos está viendo a través de sus pantallas, para que ellos también quizás puedan entender la importancia de comportarse como un niño a la hora de su salvación. Agradecidos estamos en el nombre de tu Jesús. Amén.